Cordial saludo. La propuesta la presentamos Natalie Gómez y Federico Ochoa Escobar. Ambos nos hemos dedicado a la investigación académica, principalmente de las músicas afrocolombianas, en particular del Caribe colombiano. En este caso queremos realizar una serie de 5 podcasts dedicados a los gestores culturales, gestores de música y danza de las zonas semirurales del Caribe colombiano. ¿Qué nos motiva a hacer esta propuesta? Desde nuestros intereses y trabajo que ha sido básicamente académico y también relacionado con la divulgación y el periodismo, nos hemos dado cuenta de que primero hay pocas investigaciones sobre las músicas tradicionales en Colombia, desde la etnomusicología, desde los estudios culturales, si bien desde hace unos años pues esto ha aumentado en parte por la producción que hemos realizado nosotros mismos, con la producción de libros y artículos. Hemos notado que de estas músicas se suele hablar académicamente o periodísticamente desde los músicos que hacen estas músicas, músicos famosos, en el caso por ejemplo del bullerengue Petrona Martínez, de la tambora de Martina Camargo, de los artistas, o académicamente se analizan las músicas y el contexto social, pero unos actores que son absolutamente fundamentales para que las músicas tradicionales del Caribe colombiano pervivan, como los bullerengues, las tamboras, el son de negro, el pajarito, las gaitas, la cañamillo, es muy importante los gestores culturales. Son personas que en los municipios, San Jacinto, Ovejas, María la Baja, los Montes de María, aquí mismo en La Boquilla, en Cartagena, para que estas músicas tradicionales se mantengan y estén vivas, y mucha gente de la juventud y se genere tejido social a través de ello, se hace a través de los gestores culturales. Estos gestores son personas apasionadas que se dedican a difundir, promover, enseñar estas músicas en sus contextos regionales y locales, teniendo muy poco apoyo, teniendo poca divulgación, teniendo poca visibilización y muy poco reconocimiento. Entonces lo que nos motiva es a centrarnos en este momento a trabajar sobre 5 gestores culturales de músicas y danzas tradicionales del Caribe, visitarlos en sus mismos lugares de trabajo, son amigos de nosotros y conocidos, y tenemos pues ya lazos por nuestras amplias investigaciones en el Caribe colombiano. Entonces este es el momento en el que queremos que la gente los conozca, visibilizar su trabajo, que sin la labor de estos gestores culturales estas músicas no tendrían el peso y la resonancia y la construcción e importancia en el tejido social que hoy tienen. Bueno, en cuanto a la propuesta de producción, hay podcasts que son simplemente una entrevista con el personaje. En ese sentido se podrían hacer fácilmente los 5 podcasts, entrevistas, se puede hacer hasta virtual, eso funciona como podcast. Sin embargo, nosotros con nuestra experiencia como etnógrafos, por los trabajos en antropología, en estudios culturales que hemos tenido y por nuestra etnografía particular con los festivales y los músicos de la región, proponemos adentrarnos a hacer una etnografía corta, unas estancias cortas en los distintos municipios donde viven estos gestores culturales, visitarlos, entrevistarlos en sus espacios cotidianos, en sus espacios de trabajo, para poder hacer un perfil de cada uno de ellos, mezcla de perfil, un poco de historia de vida y mostrar el contexto en el que están realizando su labor. Esto acompañado de audios de la música con la que trabajan, del entorno en el que trabajan, del contexto, de los niños, los familiares, las personas de la comunidad que hacen parte de su proceso y de sus proyectos, estimulados por el trabajo o guiados por el trabajo que hace Radio Ambulante, donde son unos podcasts producidos donde se mezclan distintas voces y no solamente la voz del entrevistado, ¿cierto?, del personaje, sino que se contextualiza, y a esto además le agregamos que como etnomusicólogos somos, y músico que soy personalmente, entiendo de las músicas que se están hablando, entiendo las expresiones que usan y podemos dialogar entre la información primaria que recolectamos con los conocimientos, los marcos teóricos, las teorías de la antropología, de la música y de la etnomusicología. Bueno, finalmente, este tipo de acercamientos a estos personajes primero son mínimos, se tiene muy poca información de los gestores culturales a pesar de su importancia para el tejido social y para el mantenimiento de esta música. Es importante este reconocimiento y hacer este trabajo para visibilizarlos, pero además porque cuando se suele abordar este tipo de personajes lo suelen abordar periodistas que no suelen tener un conocimiento ni de las músicas de las que se están hablando o danzas de las que se habla, ni de la musicología o aspectos etnomusicológicos o antropológicos que nos permitan entender el contexto
y poder entender mejor la importancia de la labor que hacen. Entonces aquí se trata de una revaloración de lo que hacen, además una visibilización de estos personajes que se salen de la cultura capitalista y el contexto capitalista porque no lo hacen por dinero, lo hacen en general con muy poco apoyo. Son procesos que son más desde la necesidad vital de estos personajes que gracias a su empeño consideramos son unos Quijotes en lo que hacen, y con este proceso, este proyecto esperamos visibilizarlos. Además esperamos y contamos con una fuerte difusión a través de Radio Nacional, a través de la Universidad Tecnológica de Bolívar también, y lo pensamos poner en plataformas abiertas para que la difusión sea muy amplia y la gente pueda conocer el valor y la importancia de estos gestores culturales en municipios semirurales del Caribe colombiano.